Vale, vamos a conversar un poco acerca de cuándo es que se fracasa en un proyecto como freelancer. Y cuidado con esta palabra, fracasar. Hablo de no completar el proyecto, no conseguir ese cliente, ¿vale? Que es el que tú quieres conseguir. Hablo también de que en las propuestas, para elegir ese cliente, perdón, para que el cliente te seleccione, elijan a otra persona. Hablo de ese tipo de fracaso, ¿vale? Ok, vamos a comenzar por lo primero. No sabes vender. Y quiero hacer mucho hincapié, quiero comenzar con todo en este video. No sabes vender. Todo freelancer está en el mundo de las ventas. Si tú no sabes vender, te invito a hacer un curso, leer un libro. Tienes que saber algo general, algo mínimo, lo básico. ¿Por qué? Porque estás vendiendo tus servicios, ¿vale? Y como estás vendiendo tus servicios, tú tienes que saber vender. Y cuando hablo de vender, me refiero a también saber negociar, que no es lo mismo que vender. Aquí, este es un segundo punto, ¿vale? Tienes que saber negociar. ¿Y por qué digo que vender y negociar no es lo mismo? Vender es cuando hablas con ese cliente por primera vez, le envías esa propuesta. El cliente está en frío, es decir, nunca has hablado con él, no vienes recomendado. A esto se le conoce como contacto frío, ¿vale? Ahora bien, cuando tú negocias, es que ese cliente ya vio tu propuesta, van a hacer una reunión, por ejemplo, en vivo. Me refiero a un Google Meet, a una reunión por Zoom, por cualquier plataforma. Y allí es cuando tienes que prepararte, no solo para vender, también para negociar. ¿Cuál es la diferencia? En que cuando tú estás negociando, tú estás ya preparado en absolutamente todas las situaciones que puedan aparecer con el cliente. Es decir, si el cliente tiene una pregunta, tú ya te sabes la respuesta porque ya la has practicado y tú sabes que eso es beneficioso para él y para ti. Si el cliente tiene algún inconveniente o tiene alguna duda, tú ya se la vas a responder porque tú ya sabes que de lo que tú estudiaste, del análisis que tú hiciste de esa propuesta, de ese cliente, tú ya te preparaste para cada una de las respuestas que vas a dar, de las preguntas que vas a resolver, absolutamente todo. Por lo tanto, allí es cuando se nota tu preparación para conseguir ese cliente, ¿vale? Por lo tanto, tenemos punto número 1, vender, saber vender. Punto número 2, saber negociar. ¿Cuál es la diferencia? En que en el primero estás haciendo un primer contacto y en el segundo te estás preparando para cualquier tipo de situación que pueda surgir, ¿vale? ¿Cuál es la tercera? El tercer punto. Y es muy importante porque une a los dos anteriores. La comunicación, ¿vale? Y esto es importantísimo. Muchas personas por allí, imagínate lo que estamos haciendo en este momento. Estoy haciendo un video, estoy hablando frente a la cámara, estoy conversando, estoy incluso improvisando. Eso tienes que practicarlo. Tu voz, tu proyección de voz. Incluso no solo estás comunicando con tu voz, con tu cara. Normalmente si estás online, estás en un Google Meet, en un Zoom y está nada más tu cara, pero si estuvieras frente a frente con esa persona, que te puede suceder, puede que en tu ciudad salga un proyecto y tengas que ir hacia allá, tienes que prepararte. Es decir, no solo practicar la voz, practicar esa comunicación verbal, sino también corporal. Te tienes que vestir bien, tienes que oler bien, tienes que estar limpio, darle la mejor impresión a esa persona que está hablando contigo. En cuanto a la comunicación verbal, hablamos de una buena dicción, es decir, que puedas pronunciar bien las palabras. Y cuando hablo de esto no me refiero a hacer simplemente una presentación, me refiero a proyectar esa confianza, esa seguridad para que ese cliente confíe en ti. Para que ese cliente, uy, esta persona, me hablaron 5 personas, pero esta persona con la que hablé me dio como una seguridad porque parece que sabe lo que dice. Parece que sabe de lo que habla. Y eso es algo que tú tienes que practicar. Es algo que se aprende con la práctica.
hablaste con ese primer cliente, pero no salió bien. Bueno, con el segundo cliente con el que hables ya tienes que corregir, ya sea en tu comunicación verbal, en tu comunicación corporal. Luego de que termines de hablar con ese cliente, anota qué fue lo que pasó, dónde te equivocaste. Esto me ha servido a mí mucho. ¿Dónde te equivocaste exactamente? Para que tú lo puedas corregir luego. Para que luego puedas corregir esos errores y no te vuelvan a suceder. Y luego, cuando vayas a ese nuevo cliente, vendas, negocies con tu comunicación, con una correcta comunicación.